Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo y una alegría el poder, un día como hoy, compartir la palabra del Señor. Ciertamente, la segunda venida de Cristo y la resurrección son unos de los temas que más me gustan de toda la Biblia, de importancia, como sabéis y recordaremos hoy, de importancia capital. Es cierto, hoy es un domingo un poquito más especial, quizás, si cabe, para la cristiandad, puesto que en él celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Generalmente solemos recordar de manera más regular y de manera asiduo, porque, entre otras cosas, participamos de la mesa del Señor con mucha frecuencia. Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero lo hacemos de una manera mucho más amplia que recordamos su resurrección. Sin embargo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son dos caras de una misma moneda. La una va ligada a la otra y la una sin la otra no tiene sentido. Eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Era un domingo de Pascua, tal como el de hoy, ¿verdad? De hace más de 2000 años, cuando un grupo de mujeres se acercaron muy de mañana al sepulcro donde el cuerpo de Jesús había sido depositado 3 días antes. No es una cosa inusual que fueran aquellas mujeres, puesto que un grupo de mujeres se acercara, ¿verdad?, hasta allí, porque durante el ministerio de Jesús las mujeres estuvieron muy ligadas a él y la acompañaban. Y allí en la cruz también vemos que había grupos de mujeres que estaban alrededor de Jesús. Así que, según la costumbre de la época, aquellas mujeres fueron, habiendo preparado especias aromáticas para ungir su cuerpo. Su cuerpo había sido depositado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, propiedad de José de Arimatea, quien osadamente había pedido el cuerpo de Jesús a Pilato, ¿verdad? Este hombre era un hombre noble, miembro del Sanedrín judío, con mucha influencia, y fue él quien se hizo cargo de su sepultura. Pero fijaos, aquella sepultura de Jesús fue custodiada por las autoridades romanas. Se hizo mover una gran piedra que fue puesta delante para taponar la entrada, una piedra de grandes dimensiones, y además quedó custodiada por una guardia romana, al objeto de que no se robase el cuerpo de Jesús, puesto que los judíos habían advertido a las autoridades romanas que él había dicho que resucitaría al tercer día. Entonces, para evitar males mayores y que robaran su cuerpo y pudieran decir que había resucitado, se aseguraron de que aquel lugar quedaba completamente sellado y que nadie podría acceder al mismo. Es curioso ver que los detractores de Jesús, aquellos que procuraron su muerte, las autoridades judías y los romanos, cayeron en la cuenta de que él había dicho de que al tercer día resucitaría, y en cambio sus discípulos no lo tuvieron en cuenta. Se cumplía el tercer día desde su muerte, primer día de la semana, domingo, desde que Jesús había fallecido, pero aquellas mujeres se acercaban hasta allí, tristes, llorosas, ignorantes de lo que se iban a encontrar. Cuando llegaron al lugar, lo que encontraron fue la piedra removida, la guardia romana desaparecida y el sepulcro vacío. Poco después Jesús comenzó a aparecerse de manera corporal a muchos de sus discípulos. Jesús había resucitado en aquella mañana. No sé cómo será aquella mañana, pero yo me la imagino como la de hoy, una mañana llena de luz,
de sol en la que el sol resplandecería fuertemente, pero me la imagino así. Aquella mañana especial en la que Jesús comenzó a aparecerse primero a estas mujeres, luego al grupo de los 12, y así durante 40 días Jesús estuvo manifestándose, presentándose a sus discípulos hasta que ascendió a los cielos, donde también ellos fueron testigos de este hecho. Allí fueron convocados, ¿verdad? Y desde lo alto de un monte Jesús ascendió a los cielos, de donde también esperamos que Él regresará por segunda vez. Hermanos, el fundamento de la fe cristiana, el punto central del Evangelio, residen en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ambas cosas. Se trata de un acontecimiento, el de la resurrección. Bueno, ambos acontecimientos son acontecimientos históricos. Concretamente, el de la resurrección, un acontecimiento inédito, porque no sabemos de nadie que haya muerto y después haya vuelto a la vida, haya resucitado, al menos por sí mismo. Jesús lo hizo. Pero un acontecimiento tan importante que nuestra fe se sostiene o cae si esto es real o no lo es. La resurrección de Jesús se encuentra ampliamente documentada en los relatos de los 4 evangelios y también en el Nuevo Testamento se hace muchas veces mención a ella. Los que hemos creído en Jesús consideramos que hay suficiente evidencia como para corroborar la veracidad de que Jesús realmente se levantó de entre los muertos. No es el objetivo de esta predicación en el día de hoy de mostrar evidencias acerca de la resurrección. Jesús hace unas semanas nos aportó algunas de ellas en un culto de oración, pero yo hoy no voy a aportarlas. Pero sí que quiero invitar a cualquiera de vosotros que estáis aquí o que me estéis escuchando que investiguéis por vosotros mismos, que investiguéis las evidencias que hay acerca del hecho histórico de la muerte y de la resurrección de Cristo y que sacáis vuestras propias conclusiones al respecto. No se puede negar, sin más, que Jesús no resucitó porque los muertos no resucitan, ¿verdad? No hemos visto nunca resucitar a los muertos. Pero lo que hay que ver es corroborar si hay evidencia histórica como para poder sostener este hecho o no la hay. Para aquellos que tengáis interés, os puedo recomendar la lectura de algunos libros, Evidencia de la Resurrección, de George McDowell, o El caso de Cristo, de Lee Strobel. Son 2 libros que hablan acerca de ello, y si alguno tiene interés podéis adquirirlos. A través de Internet se pueden encontrar fácilmente. En esta mañana vamos a estudiar la importancia de la resurrección de Cristo para la fe cristiana. Y para ello vamos a leer en este conocido pasaje y que estudiamos no hace demasiado tiempo, de 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer unos versículos allí y vamos a entrar un poco en la mente del apóstol Pablo y de los argumentos que él utiliza acerca de la resurrección. En primer lugar, vamos a leer del 1 al 11. Pablo comienza hablando acerca de en qué consiste el mensaje del Evangelio. Y dice así: Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo
y después a todos los apóstoles, y por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo dice cosas muy importantes en estos primeros versículos del capítulo 15, que dedica una extensa parte del libro a hablar sobre la resurrección. Todavía no ha entrado en materia, pero aquí Pablo está diciendo algo muy importante. En primer lugar, dice que el mensaje del Evangelio él lo ha recibido de otros. No es un mensaje que él se ha inventado. Y ese mensaje del Evangelio que él predica era un mensaje que era coincidente con la predicación apostólica, con lo que la Iglesia, los apóstoles estaban predicando desde el mismo momento en que recibieron el Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo, unos días después, en el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén a que recibieran poder cuando vinieran sobre ellos el Espíritu Santo. Y es a partir de ese momento, de ese mismo día, cuando empieza la predicación, primeramente por parte de los apóstoles, con gran poder. Y el mensaje de los apóstoles siempre vemos, al igual que en el de Pablo, que está presente siempre la resurrección de Cristo. Cristo había resucitado de los muertos y todo el que creyera en él también sería resucitado. Ahí encontramos el núcleo del Evangelio, de la predicación de los apóstoles y del propio Pablo. Fijaos, por poner un ejemplo, en Hechos 4, versículos 1 y 2, en momentos previos a que Pedro y Juan sean arrestados y llevados ante el concilio para dar cuentas de su predicación, fijaos en qué se basaba. Dicen, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, desde el primer momento del surgimiento de la Iglesia, se predicaba en Jesús la resurrección de los muertos. Por lo tanto, no era un mensaje que Pablo había inventado, sino que era un mensaje que había recibido. En los versículos 3 y 4 que hemos leído, Pablo hace una síntesis muy breve, pero muy intensa, de lo que consiste el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene dos pilares. Versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Dos caras de una misma moneda, una cosa ligada a la otra. Examinemos la primera parte, el primer cimiento, la primera columna de la fe cristiana. Esta parte en la que solemos incidir con mayor frecuencia, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, Cristo no muere de manera accidental, ni sin propósito, sino que lo hace habiendo sido entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2, 23 nos dice, a este
Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Esto corresponde a la primera predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Es cierto que Cristo había sido ejecutado por las autoridades romanas, instigados por los judíos, pero esto no era un accidente, no escapaba al control de Dios, sino que era algo que obedecía a un plan establecido desde la eternidad, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y con un propósito. El apóstol Pablo nos dice que vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra, escribe a Timoteo, el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Había un fin, no fue un accidente, estaba planificado. El apóstol Pedro también lo expresa de la siguiente manera en su primera carta. Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Por su herida habéis sido sanados. Jesús se convierte así en la propiciación de nuestros pecados. Leemos en Juan 2, primera de Juan 2:2, que Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí aparece esta palabra un tanto extraña, este término teológico, o más perteneciente al ámbito teológico, que es propiciación. Pero es fácil de entender. Lo que quiere decir el apóstol Juan es que Jesús es el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. El sacrificio perfecto que quita de sobre nosotros la ira de Dios. Porque Dios es santo, en Él no hay pecado, ni puede tolerar ni convivir con el pecado, y además lo castiga con la muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y hermanos, también nos dice el apóstol Pablo en Romanos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Jesús es el que toma nuestro lugar, es la propiciación, es el sacrificio perfecto. Es Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, quien se encarna para nacer a través de la Virgen María. Y viviendo una vida sin pecado, paga nuestra deuda, quita la ira de Dios sobre nosotros para que esa ira vaya sobre Él y se entrega como sacrificio perfecto en la cruz. Así que, hermanos, desde ahora, desde aquel momento, todo aquel que reconociéndose pecador, esto es importante, que reconociéndose pecador, confía en su sacrificio, es perdonado. Como habéis podido apreciar, del hecho histórico de la muerte de Jesús, se desprenden una gran cantidad de consecuencias teológicas que forman parte de la fe cristiana. Pero Pablo sigue su resumen del Evangelio y llega al versículo 4. Y si el primer cimiento era la muerte de Cristo, que teológicamente acabamos de dar un repaso, el siguiente pilar es que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Repito, ambas son una misma cosa, una misma unidad. Son dos caras de una misma moneda, la moneda que ha pagado el precio de aquellos, de la redención, de aquellos que confían en Él.
Hermanos, no sé si alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. Aquí veis que el mensaje del Evangelio Pablo lo presenta apoyándose en ambas cosas. La predicación apostólica se basó en estos dos hechos. Hay algunos que se pretenden llamar cristianos, pero no creen en la resurrección de Cristo. No sé cómo puede ser tal cosa. Desde luego no es un cristianismo bíblico, porque el cristianismo que nos presenta la palabra del Señor está basada en estas dos cosas. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado en nosotros? ¿Se estaría cumpliendo el propósito de su muerte en la cruz? ¿Os habéis hecho alguna vez esta pregunta? Pablo contesta en los siguientes versículos de este capítulo 15 a esta pregunta y lo hace de una manera absolutamente contundente. Lo hace al hilo de una polémica que había surgido en la iglesia de Corinto acerca de la resurrección de los muertos, seguramente influenciados por la filosofía griega y dado el lugar en el que ellos se encontraban, pues estarían bastante influenciados y la perspectiva que ellos tenían acerca del valor del cuerpo físico. Algunos de ellos que no creían que se produciría la resurrección de los muertos, aunque sí creían que Cristo había resucitado. Y esto era una gran contradicción. Y Pablo escribe en el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, vuelve a recalcar Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Es tremenda la contundencia de Pablo al exponer su argumento. Pablo aclara de que no se puede producir una cosa sin la otra, es decir, no puede ser que no haya resurrección de entre los muertos y Cristo haya resucitado. Para que Cristo haya resucitado es necesario de que se produzca la resurrección de los muertos, y si la resurrección de los muertos no se va a producir, entonces es que Cristo tampoco resucitó. En los versículos 13 y 16, Pablo lo está repitiendo. Y luego empieza a enumerar las consecuencias que se desprenden de que Cristo no resucitase de los muertos, si Cristo no hubiese resucitado. Y la verdad es que las consecuencias no pueden ser más desgarradoras. En primer lugar, si Cristo no resucitó, la predicación de Pablo y del resto de los apóstoles no tiene sentido. Es inútil, no tiene eficacia. Segundo lugar, la fe que han depositado en Cristo por el contenido de la predicación que Pablo les ha llevado, también es inútil, no sirve para nada. En tercer lugar, Pablo dice que los predicadores del Evangelio son unos mentirosos. Dice falsos testigos de Dios, pues estarían dando testimonio de haber sido testigos de un hecho que realmente nunca ocurrió. En definitiva, les habrían engañado. Y la consecuencia aún más drástica, que es la consecuencia de todas las demás,
es que la muerte de Cristo no cumplió su propósito. Dice Pablo en el versículo 17, aún estáis en vuestros pecados. Esa es la consecuencia que Pablo saca. Si Cristo no resucitó de los muertos, aún estáis en vuestros pecados. Por tanto, todos los que murieron poniendo su fe en Cristo han perecido, no habrían sido salvos. Y por lo tanto, todos aquellos que ponen su fe en Cristo serían lo más dignos de lástima de todos los hombres. Tremendo engaño, ¿vale? Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Pablo llega a la conclusión de que si el poder de Dios no obró en la resurrección de Cristo, entonces no hay respuesta para el principal problema del ser humano, el pecado. Cristo vino para salvar a los pecadores. Este fue su propósito. Pero si Dios no resucitó a Cristo, este problema no se ha solucionado. ¿Cómo es que Pablo llega a esta conclusión tan drástica? ¿Cómo algunos pueden denominarse cristianos sin creer en la resurrección de Cristo? Después de estas palabras, pues es algo verdaderamente inverosímil. Pablo no aclara cómo llega a estas conclusiones, pero podemos deducirlas fácilmente por las Escrituras. Fijaos que Pablo ha dicho que todo lo que ha ocurrido ha sido según las Escrituras. Y en las Escrituras lo que se nos revela es que el plan de Dios para la redención del ser humano implicaba la provisión de un cordero sacrificial que pusiera su vida. Nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Cristo fue ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, expresado en las propias palabras de Juan el Bautista, quien precedió a Jesús y presentó a Jesús de esta manera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento perdían ahora su valor, porque solamente aquellos animales que se ofrecían eran un símbolo del sacrificio que vendría después, del sacrificio de Cristo. Por eso ya no hace falta más sacrificios, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Él es la propiciación por nuestros pecados. La cuestión es, si hubiera permanecido en la tumba, no tendríamos constancia de la eficacia de su sacrificio. Lo vuelvo a repetir. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, no tendríamos constancia de la eficacia de su sacrificio. ¿Cómo podríamos saber que Jesús era realmente el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo sabríamos que Jesús no era un impostor? Es cierto que durante su vida hizo muchas señales, muchos milagros, pero si Jesús no se hubiese levantado de entre los muertos, esa es la gran diferencia, y esa es la diferencia que lo marca todo. Jesús podría haber sido pues algún maestro más de aquellos tiempos, un predicador más imponente quizás, con enseñanzas novedosas, extraordinarias, ¿verdad? Como muchos les consideran un gran maestro, un gran moralista, un revolucionario. Pero Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Cristo era necesaria, era fundamental. Escribe Pablo en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y Pablo lo ha empezado demostrando al principio de este capítulo. Y ha empezado nombrando, enumerando el testimonio de diversas apariciones de Jesús ante muchas personas. Empieza a nombrar diferentes nombres de personas e incluso llega a decir que en una ocasión Jesús apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales, dice, muchos de ellos todavía viven y algunos ya han muerto. Estamos hablando aproximadamente de un tiempo aproximadamente de 25 años
desde la resurrección de Cristo cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios. Con lo cual es muy probable lo que Pablo está diciendo, que muchas de esas personas a las que está nombrando estuvieran vivas todavía. Serían personas que serían conocidas por la Iglesia, por los hermanos que conformaban las diferentes iglesias. Serían hermanos que estarían seguramente viajando y contando que habían sido testigos de la resurrección de Cristo. A nuestros ojos hoy en día nos queda muy lejano, ¿verdad? Nadie nos podría corroborar el testimonio de Jesús, ¿verdad? De que había visto a Jesús resucitado, pero los corintios sí podían hacerlo. Seguramente tenían mucha probabilidad de poder contactar con personas que habían visto a Jesús. Por lo tanto, Pablo está diciendo que hay una demostración sólida de que Jesús había resucitado y que ellos mismos podían comprobar. Mas ahora Cristo ha resucitado, ¿verdad? Ha resucitado entre los muertos. La resurrección de Cristo se convierte así en la piedra angular de nuestra fe, hermanos. La resurrección de Cristo. Aquí voy poniendo diferentes puntos y citas, no las voy a leer todas. Si alguno tenéis interés podéis tomar nota de ellas y luego leerlas en vuestras casas. La resurrección de Cristo, hermanos, valida que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías. Hemos dicho, ¿cómo podríamos saberlo? Sabemos que Jesús era el Hijo de Dios porque Él resucitó. En Romanos 1:4, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Jesús obviamente era Hijo de Dios antes de resucitar, pero el hecho de que resucitara de los muertos es una declaración de parte de Dios, una declaración poderosa de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías. La resurrección de Cristo autentifica sus propias afirmaciones de que Él resucitaría al tercer día. Lo dijo en muchas ocasiones. Aquí, por ejemplo, tenéis 3 de ellas en las que lo dijo en el Evangelio de Marcos. Por 3 veces a sus apóstoles se lo dijo. Es necesario que vaya a Jerusalén y allí padezca y muera, pero al tercer día resucite. Lo dijo en numerosas ocasiones. Lo dijo a sus enemigos. Lo dijo de manera cubierta y menos cubierta. Les dijo que a esta generación no le daría más señal que la del profeta Jonás, cuando le preguntaron que les dijera alguna señal. Pues esa señal del profeta Jonás se está refiriendo a que él resucitaría, ¿verdad? Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, Jesús estaría 3 días en la tumba y se levantaría. Y muchas otras citas que seguramente os estarán viniendo a la mente. La resurrección de Cristo valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección del Mesías. Podéis verlo en citas como la de Isaías, capítulo 53. Y Pablo, fijaos, se ha apoyado en las Escrituras para decir que estos 2 hechos históricos son los pilares de nuestra fe, porque dice que Cristo murió, porque el Cristo tenía que morir conforme a las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras. No era un mensaje inventado, no era un mensaje nuevo siquiera, era el cumplimiento del antiguo mensaje que se encontraba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que señalaban a ese Mesías, al siervo sufriente de Dios que encontramos en Isaías capítulo 53, y que se cumplen todas esas profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor.
Y finalmente, hermanos, quizás se pueden sacar más puntos, yo he sacado estos. La resurrección de Cristo valida como cierto el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene dos pilares, la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, si Cristo había resucitado de los muertos, el mensaje del Evangelio era un mensaje verdadero, era un mensaje cierto. Por tanto, hermanos, aquellos que hemos creído en Cristo, si me podéis pasar la diapositiva, que ahora no me pasa. Aquellos que hemos creído en Cristo, podemos asegurar que tenemos una esperanza viva. Porque nuestros pecados han sido borrados y hemos sido justificados, declarados justos. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuántas veces olvidamos este aspecto, verdad? ¿Cuántas veces en esta propia predicación nos olvidamos de este aspecto? Pero si tenemos esperanza, si decimos que tenemos esperanza es porque Cristo resucitó de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Qué preciosas palabras estas del apóstol Pablo. Tenemos una esperanza viva. Podemos estar seguros de que resucitaremos, al igual que Jesús lo hizo. En el versículo 20 de 1 Corintios capítulo 15 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Cristo es el precursor, es la cabeza, es el que va adelante. Es el primero que resucita entre los muertos. Pero dice el versículo 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo regrese por segunda vez, seremos resucitados. Y, hermanos, podemos decir que venceremos a la muerte, victoria de Cristo sobre ella. Qué tremendo, hermanos. Pablo, está ahora el proyector un poco... Si me podéis pasar la siguiente diapositiva. Son las palabras de 1 Corintios 15, 54 a 57. Fijaos lo que escribe allí el apóstol Pablo. Uno de los pasajes más gloriosos de toda la palabra del Señor. Dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿cuándo ocurrirá eso? Lo acaba de decir Pablo unos versículos antes, lo hemos leído en el versículo 23, cuando Cristo regrese por segunda vez. De la misma manera que marchó, Él volverá, y entonces resucitaremos. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y toma Pablo un versículo, un texto del profeta Isaías. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque, hermanos, dice Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos lo que es un aguijón. El aguijón es este órgano que tienen algunos insectos, como las abejas o las avispas, ¿verdad? Si te pican con el aguijón, y si te lo clavan, aún peor todavía, nos inoculan su veneno. Pues el veneno de la muerte, lo que le hace tan terrible es el pecado. Es el pecado. El aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado. Pero hermanos,
Allí donde el pecado ha sido eliminado, la muerte solo puede interrumpir la vida terrenal, pero para abrirnos la puerta a la celestial. La muerte no pudo retener a Jesús, porque en él no había pecado. Pasó por la muerte y estuvo 3 días en el sepulcro, pero la muerte no lo podía retener, porque es la muerte una consecuencia del pecado. Y por la misma razón, porque hemos sido perdonados, porque Cristo cargó con nuestro pecado en la cruz, porque Él ha sido la propiciación de nuestros pecados, la muerte tampoco va a poder retenernos a nosotros. Pasaremos por ella si el Señor no viene antes. Y en lugar de 3 días seguramente serán más días, pero nos levantaremos de los muertos. Porque Cristo se levantó de los muertos, nosotros también nos levantaremos. Porque Cristo se levantó de los muertos, es que la humanidad puede tener esperanza en Él. Es por ello que nosotros tenemos esperanza en Cristo. Para esta vida, hermanos, tenemos esperanza para nuestro andar diario, para cada día, para lo que nos pueda venir en los años venideros, que el Señor nos permita vivir. Pero también, hermanos, y sobre todo, para la eternidad. Para la eternidad. Porque sabemos que Él ha preparado un lugar para nosotros. En esos nuevos cielos y esa nueva tierra que Él va a crear. La resurrección de Cristo, hermanos, da respuesta a los mayores interrogantes de la humanidad. Porque si Cristo resucitó de los muertos, es que podemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ver la vida a través de la esperanza en Cristo lo transforma todo. Si tú crees en Cristo y crees en su resurrección y crees en su sacrificio a través de su muerte en la cruz, esto lo cambia todo. Ya no vas a ser nunca más el mismo, ni vas a ver las cosas de la misma manera, ni la vas a analizar del mismo modo, porque lo vas a ver a través del prisma de la esperanza de la resurrección. Cuando cantes el coro que dice mi esperanza está en Jesús, piensa que tienes esperanza porque Cristo se levantó de los muertos. Y cuando vayas a un entierro y estemos tristes porque hemos perdido un ser querido, si Él ha caído en Cristo, tenemos esperanza porque Cristo se levantó de los muertos. Y nuestra esperanza está en Él. Para los que hemos creído en Cristo, en su nombre, solo podemos unirnos a la exclamación con la que termina Pablo este pasaje, que dice: gracias a Dios, gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir? Solamente podemos caer de rodillas ante Él y adorarle y decirle gracias. Porque tu victoria es la victoria que tú nos das a nosotros. Y para aquellos que aún no habéis acudido a Cristo, no habéis visto vuestro pecado, ni habéis reconocido que en su nombre hay salvación, yo te pediría que examinaras, que estudies las evidencias de la resurrección. Y si realmente tú crees que Cristo resucitó de los muertos, vengas a Él para tener una esperanza viva, una esperanza que transforme tu vida, la vida auténtica que se encuentra en Cristo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. No es el que da la vida, Él es la vida. Él es la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues que al Señor sea la gloria, hermanos. Amén.